Pues como veis, para los cambios de agua utilizo una goma que va a un depósito donde preparo la mezcla con las condiciones o parámetros ideales. De ese mismo depósito me suelo traer un bidón y utilizando pues una goma recupero al menos de los acuarios pequeños pues ese agua y también la utilizo para regar las plantas en casa. Pero este vídeo no va de cómo cambiar el agua, sino que en realidad va de por qué es importante hacer cambios de agua en los acuarios plantados. Y es importante hacer esos cambios porque es la principal entrada de nuevos elementos, sobre todo sales o de reposición de sales del agua. Imaginaros este proyecto tipo River. Si esto fuera la naturaleza, estaría fluyendo constantemente el agua y se estaría renovando continuamente. Pero aunque lo recreamos de la mejor manera posible, no deja de ser un entorno aunque natural, pero cerrado. Y esa reposición de agua tenemos que hacerla con los cambios de agua. Repito, es la principal entrada de sales minerales nuevas, sales minerales que necesitan tanto peces como plantas por su salud. También aquí otro ejemplo, este proyecto que tiene menor corriente, pero aquí sigue siendo un entorno cerrado y además, como veis, muy plantado. También el cambio de agua, además de ser la principal entrada de sales minerales, es decir, en la primera línea de abonado ese cambio de agua, también tanta planta a veces producen compuestos que pueden llegar a inhibir no la salud de los peces, sino la salud o el crecimiento de otros tipos de plantas. Y con los cambios de agua también ayudamos a reducir esa cantidad de compuestos o los fenómenos llamados o denominados de alelopatía de las plantas, por si fuera de vuestro interés buscar más información. Otra de las preguntas que se suele hacer mucho es ¿qué porcentaje de agua cambiar? Pues eso depende mucho del tipo de proyecto, de la cantidad de plantas, de la cantidad o carga de peces, pero sobre todo también un poco, como veis, un alto requerimiento, pues en este tipo de proyecto vengo a cambiar un 40 o un 50% a la semana. Sencillamente porque hay más plantas, están más acelerados su crecimiento, por tanto pueden liberar más de esas sustancias que hemos dicho anteriormente. Por otro lado, en acuarios de bajos requerimientos, pues normalmente se puede cambiar entre un 20 o un 30%. Eso ya depende de cada uno, no hay una norma realmente escrita, pero lo verdaderamente importante, al menos para mí siempre, es cambio obligatorio marcado en rojo en el calendario una vez a la semana. Del mismo modo que sacamos el abono para ir a ver nuestro equipo favorito todas las semanas, o vemos o marcamos la fecha para ver nuestra serie favorita cada semana, si tienes un acuario, mentalízate de que tenemos que cambiar agua semanalmente. Eso sobre todo en los bajos requerimientos y a veces, si son altos requerimientos, incluso sobre todo al arranque de los proyectos 2 o 3 veces por semana. Y uno de los grandes trucos también, siempre antes de preparar la mezcla, es medir los TDS por si hubieran cambiado las condiciones que tenemos en el agua de grifo, tener claros los parámetros que vamos a utilizar en función de nuestros peces y cerciorarnos de que todo está correcto, incluyendo la temperatura, entre otros parámetros, antes de proceder al cambio de agua. Ahora, excepciones como todo en esta vida, claro que existen, y os muestro este libro, el libro de Diana Wasta, porque muchas veces lo habéis preguntado. Al menos yo me he molestado en comprar el libro y en leerlo, y por eso creo que sé un poquito a nivel de aficionado de lo que puedo hablar. Si vosotros de verdad o tenéis muchísima experiencia y a veces hay casos concretos en los que podemos hacer proyectos en los que se reduzca ese cambio de agua, pero son proyectos muy bien planificados, muy bien estudiados, con mucha experiencia, pero si estamos empezando en el hobby, hemos malinterpretado cierta información que podemos encontrar en la red y nuestro objetivo es montar un acuario por no cambiar agua, mi consejo de verdad es que para hacer eso os pongáis un fondo de pantalla con un acuario, porque aquí lo que tenemos son seres vivos, tenemos una responsabilidad y para mí los cambios de agua son obligatorios semanalmente, como digo, porque todo lo demás nos puede llevar seguramente al fracaso del proyecto.
En fin, como veis, un vídeo un poco de resumen de la importancia y los factores claves del tener que cambiar el agua semanalmente. Para mí y mi experiencia de años tiene muchas más ventajas o beneficios que contras. Y evidentemente, si nos gusta este hobby, parece una obligación una vez a la semana, pero es como el que tiene un perro y tiene que bajarlo 2 veces al día, o en mi caso que también tengo gatos y tengo que cuidarlos diariamente. Al final no nos olvidemos que es una parte de naturaleza en nuestra casa estos proyectos, pero que contenemos muchas veces seres vivos en estos tanques o en estos cristales, y de ahí la importancia de esos cambios de agua. Ya sea ahí, ya sean proyectos más pequeños, tengamos o no tengamos circulación como este bote, etcétera, etcétera. Dicho esto, espero os haya gustado este vídeo y ya sabéis, dejar vuestros me gustas, vuestros comentarios, suscribiros, compartir. También tenemos la función miembros de canal, pero aquí lo importante siempre ha sido, es y será aprender en los diferentes aspectos para tener buenos acuarios plantados. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, amigos!